Bienvenidos, esto es A Opinión de todos los días en una edición especial a propósito de 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, espacio que, como usted ya lo sabe, para nosotros es muy importante, así que vamos a tener una dinámica en la que estamos muy bien acompañados de Marta Dávila, hiperespecialista en temas de derechos humanos y una gran colaboradora y amiga de su A Opinión, así que ¡comenzamos! Recuerda, tú eres el principal responsable de proteger tus datos personales. Cuida tu credencial de lector y la información que te piden en la calle, por teléfono o en internet. Si crees que alguien hace mal uso de esta información, en el ITEA podemos ayudarte. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Marta, en serio, bienvenida a Opinión. No, muchas gracias por el espacio. Es un honor estar aquí. No, pues para nosotros es doblemente el honor, primero porque el día lo merita. Y invitarte para nosotros es una oportunidad para poder acercar un tema tan importante como los derechos humanos a las personas, más allá del escarnio público, de lo que dice la prensa, de lo que salen los memes de las frívolas redes sociales. O sea, una opinión seria sobre qué son los derechos humanos. Pero antes de todo, pregúntate, ¿quién es Marta Dávila? Por favor. Bueno, mi trayectoria en derechos humanos comienza realmente casi sin querer. Sí, el presidente, ante el entonces procurador de Protección Ciudadana era Luis Fernando Jiménez Patiño, a quien yo conocía por una maestra mía de la especialidad en Derecho Fiscal. Yo hice la especialidad en Derecho Fiscal y entonces Tere Martínez, que ahora es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ella me lo presenta porque había sido su jefe en el Congreso. Entonces conocí a Luis Fernando y en cierto momento me dice, oye, pues, si quieres vente a trabajar. Yo en ese momento además era secretaria particular de Tere Martínez en el Tribunal Contencioso Administrativo Local. Entonces, siendo su secretaria particular, me invita a Luis Fernando y me dice, vente a la Procuraduría de Protección Ciudadana en ese momento. Antes de ser Derechos Humanos. Sí, antes de ser Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, eso es algo como que la gente no conoce. Es el primer ombudsman nacional, se da aquí en el estado de Aguascalientes a través de la Procuraduría de Protección Ciudadana. Todavía no existía esa moda posterior, ¿sí? Y después ya incorporada constitucionalmente a llamarse Comisiones de Derechos Humanos. ¿Y de quién dependía? La Procuraduría de Protección Ciudadana realmente todavía no era organismo constitucional autónomo, digamos que dependía de alguna forma de la Secretaría General de Gobierno, pero era un organismo realmente autónomo en sus decisiones, ¿no? Tenemos el antecedente de Sarre, que es ahora catedrático del ITAM, que fue el primer procurador de Protección Ciudadana, realiza una recomendación al gobernador no le gusta que le haga una recomendación, no me acuerdo quién era el gobernador de ese momento, y Sarre renuncia. ¿Sí? Entonces, sí, eso le da como cierta fuerza moral y cierta autonomía, bueno, más bien mucha autonomía, o sea, siempre los a la rebeldes Comisión de Derechos Humanos. Exactamente, sí, no le acepta la recomendación y él se va. Entonces, tú entras por invitación de una maestra a trabajar en la Procuraduría de Derechos. Digamos que él me lo presenta y también fue algo, digamos, chistoso, hablando de la rebeldía de derechos humanos. En eso sale la ley de protección a los no fumadores y yo hago un amparo de la nada en contra de la ley de protección a los no fumadores. Bueno, en aquel entonces era fumadora, hice un amparo en contra de la ley entonces a Luis Fernando, yo tenía 20 años, estoy hablando de 21 años. Sí, entonces hice un amparo en contra nada más por decir, puedo hacer un amparo en contra de una ley, ¿no? Entonces hago el amparo y a Luis Fernando, que era el presidente del Congreso en ese momento, le pareció gracioso que yo hubiera realizado, curioso, ¿no? Que hubiera realizado un amparo en contra de la ley. Después a él lo nombran procurador de Protección Ciudadana y es cuando me invita a trabajar. Órale. Entonces me invita a trabajar por esas dos situaciones, ¿no? Me conocía por Tere, porque era su secretaria particular, y porque había hecho el amparo en contra de la ley de protección de no fumadores. Y trabajando ahí, bueno, esa dinámica, conociste el tema de derechos humanos, o sea, pero ya en el tema operativo, ¿no? Sí, yo estaba, la verdad, encaminada al derecho fiscal. Había entrado a estudiar ya tenía la especialidad en Derecho Fiscal y empecé a estudiar la maestría en Derecho Fiscal y en eso entro de profesional investigador
y estuve cerca de 4 meses de profesional investigador. El visitador general era Manuel Cortina, y en eso Manuel Cortina pide un permiso de 4 meses para irse al Congreso, y Luis Fernando me tiene confianza. Yo tenía, no sé, 24 años, me tiene confianza y me invita a ser visitadora general. Entonces fui la última Perdón, sí. ¿Qué hace una visitadora general? Ok, es uno de los puestos más delicados de la Comisión de Derechos Humanos, porque tienes muchas facultades, unas facultades impresionantes, como es entrar a cualquier centro de detención y nadie te puede impedir la entrada. Es causa de destitución de cualquier servidor público que te niegue la entrada. Puedes entrar a los cerezos, visitar todos los cerezos. Yo conozco bueno, en ese entonces eran, creo que 4, ahora, y empezaba el quinto cerezo. O sea, estaba el cerezo Aguascalientes, el llano, bueno, el entonces tutelar de menores, el de mujeres, que son los 4, y empezaba el de mínima seguridad. Entonces, sí, los conozco hasta los baños, o sea, sí, todo. ¿Y viste el tema, o sea, ya en carne propia, por así decirlo, de la violación a los derechos humanos, ¿no? Sí, te toca, bueno, como visitador general o visitadora general, recibes las quejas las reciben los profesionales investigadores. Entonces me tocó recibir quejas cuando estaba como profesional investigador, y como visitador general te toca admitirlas, ahí sí sin necesidad de intervención del presidente. Admites tú las quejas, les da seguimiento, ¿sí? El desahogo de pruebas, el citar a conciliar, pedir informe a la autoridad rinde los informes, ver quién falta por emplazar, y para que esté totalmente integrado el expediente y pueda dictarse el proyecto de sentencia. En ese entonces había 2 proyectistas, ahorita ya no sé cuántas hay, creo que hay 3 o 4 proyectistas, y una coordinadora de proyectos, que es Pati García. Sí, Pati García estaba desde entonces, desde que trabajé ahí en la comisión, y después ya se elabora el proyecto y se le pasa al presidente, y ahí el presidente realiza el estudio, ve si faltó alguna cuestión de tocar o si de ahí podría salir una recomendación general. Sí, también eso hay que distinguir, ¿no? Cuando es una recomendación particular, claro. Sí, y hay que tomarnos en serio y de forma además inteligente lo que son las recomendaciones de derechos humanos. Sí, porque eso te iba a preguntar. Entonces, todo esto que estás platicando, los proyectistas y el visitador, es a partir de que un ciudadano pues presenta una queja. La queja tiene un tratamiento por gente como Marta a los 24 años, ¿no? Sí, bueno, en eso cumplí los 25. A los 25. Exactamente. ¿No? Y entonces, se elabora una recomendación. Sí, se elabora una recomendación. Las recomendaciones, hay algo bien interesante, que pueden no nada más ser personales, pueden no nada más decir Aníbal violó el derecho humano, o sea, eso no convierte a Aníbal en un violador de derechos humanos. Nada más en esta situación sí no supo actuar correctamente o algo así, y su recomendación sería esta: una amonestación, iniciar el procedimiento de responsabilidad de servidores públicos, o este procedimiento, que es algo bien importante de la comisión, este procedimiento no está funcionando correctamente, ¿sí? Por ejemplo, tratándose en aquellos entonces, lo que había, alguna recomendación de las que hicimos fue: no se presente inmediatamente a una persona que cometió un delito estando en estado de ebriedad. Entonces, a la hora que llega con el entonces Ministerio Público, ahora fiscal, no se puede determinar si estaba o no en estado de ebriedad. Entonces no se puede saber su grado de culpabilidad, su grado de reproche que se le puede hacer para la comisión del delito. O sea, antes pasaban sin ver al doctor. O sea, sí, exactamente. O no se le pasaba, se tardaba mucho tiempo. Sí, tampoco estaban los alcoholímetros. Uh-huh. Sí, en ese entonces precisamente también nos invitaban, esa es otra de las funciones de la comisión, ¿no? Nos invitan a ver procedimientos para ver si esos procedimientos pueden o no ser violatorios de derechos humanos, o que emitamos alguna recomendación para que no sean violatorios de derechos humanos. Porque eso, bueno, qué bueno que lo comentas, porque es algo que hay que aclarar. O sea, las comisiones de derechos humanos, en este caso, ayudaron en su momento. Fíjese usted. Sí, participamos en lo que fue el alcoholímetro, ¿no? Nos dijeron: mira, le das un trago y sale
y la persona el que estaba haciendo la prueba le daba el trago, ¿no? A la bebida, entonces sale positivo. Pero si nos esperamos 20 minutos o algo así, ya acabó lo que estaba en la garganta, en la boca, ya pasó, y entonces vuelves a soplar y se supone que ya no debe de existir si es que no tienes en los pulmones o en el estómago determinado grado de alcohol. Ayudaron en su momento a que existiera algo que defendiera al ciudadano, ¿no? Exactamente, que existiera confiabilidad en el procedimiento. Fíjate qué interesante. Ahora, vámonos un poco más básicos. Ya estamos en un tema que es muy interesante, es tu trayectoria. Ahorita te voy a preguntar por qué abandonaste el derecho fiscal para irte a los derechos humanos. No, seguimos en las dos cosas. Ah, sí, en las dos cosas. Sí, soy secretaria de acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Órale. Que antes se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación. Sí, dicen que tengo un perfil muy raro, ¿no? Porque si no hay muchas personas que estén formadas en las dos materias, en derecho fiscal y en derechos humanos. O sea, superheroína. O sea, No, superheroína, ¿no? No, mañana nada más un poquito nerd, ¿no? Un poquito nerd. Está padrísimo. Sí. Bueno, entonces, vamos un poco más básico para conocimiento de los opinadores que nos están siguiendo. Marta, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, cualquier definición que trates de derechos humanos, porque pues, hay muchas, ¿no? Hay diferentes corrientes, hay que ellos naturalismo, que ellos positivismo, pero bueno, ahorita ya con el desenvolvimiento del derecho, podemos decir que tiene que comprender la dignidad de la persona, ¿sí? Y si somos más estrictos en el hablar jurídico, es de la persona humana, en los derechos de la persona humana, ¿sí? La dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque las personas morales no tienen derechos humanos, al menos en los sistemas. Nuestro derecho mexicano es un poquito raro porque la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que al momento de constituirse una sociedad se crea una persona diferente a la de los socios, ¿sí? Con personalidad y patrimonio diferentes a las de los socios. Eso en otros sistemas jurídicos no existe. Entonces, por eso se dice que las personas morales no tienen derechos humanos a efecto del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, las empresas. Sí, las empresas, exactamente. Llámele sociedad anónima, asociación civil, sociedad civil, cualquiera que tenga la forma, no tiene derechos humanos. ¿Sí? Pero para efectos del derecho mexicano sí, tampoco que se lleve a que no se puede presentar un amparo por una persona moral, ¿no? Porque es derecho mexicano y ahí sí tiene. Sí, pero para el plano estricto del derecho universal o del derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir una opinión que dice que son solo formas en las cuales los socios ejercen su derecho de propiedad y no que esa persona moral o virtual, ¿no? Como le llaman ahora, tenga derechos en sí misma. Órale, está bueno. Sí, está interesante, está pero bueno, es todo un tema. Ya después te invitaremos a hablar sobre los derechos humanos de las personas morales. ¿Verdad? Está bueno. Pero bueno, ahí va una definición. A ver. Podemos decir, es que la tengo aquí. Como buena académica, le voy a presumir, siempre viene preparada mi queridísima Marta. A ver, conjunto de prerrogativas, sin que lo definido no debe entrar en la definición, ¿no? Entonces no podemos decir conjunto de derechos. Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, dirigidos a protegerla contra cualquier acto dirigido a agredir su dignidad, y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Eso quiere decir que los derechos humanos sí son prerrogativas que están protegidas, que tienen que estar protegidas por la ley en cualquier sistema jurídico, ¿sí? Y eso nos llevaría a que si un sistema jurídico no los protege, ese sistema jurídico no sería válido, ¿sí? O podríamos determinar hasta que no sería exigible, ¿sí? Por violar derechos humanos. O sea, si dijéramos mañana que alguien no tiene derecho a alimentarse, ¿sí? Claro, o sea, sí, así dice, tengo un jefe, ¿sí? Que dice que en los ejemplos ridículos nos puede quedar clara una idea, ¿no? Pues sí. Sí, o sea, imagínate que mañana amaneciera alguien diciendo que los menores de 5 años no tienen derecho a una alimentación adecuada, ¿no? O que los mayores de 60 no tienen derecho, no sé, sí, a una pensión. Entonces ahí entran los derechos humanos. Exactamente. Sí, más bien el derecho humano llevaría a que alguien no pudiera decir semejante barbarie, ¿no? Vale, ¿por qué se te iba a preguntar? O sea, para un ciudadano, él hablando de derechos humanos puede decir, pues es que a lo mejor pueden ser solo para los delincuentes, cosa que honestamente no creemos, pues es como un imaginario colectivo y bien complicado. Fue algo que
que fue parte del discurso público, ¿no? Cuando México se ve obligado, porque se ve obligado económicamente a firmar tratados de derechos humanos, fue alrededor de 1980, ¿sí? Cuando tiene una crisis económica súper fuerte, tiene sus fronteras cerradas, entonces tiene que entrar a OCDE, a la GATT, al GATT, y le dicen estos organismos internacionales, no se puede, no puedes entrar si no tienes estos requisitos que protejan los derechos. ¿Por qué? Sí, porque si no pasan cosas como, aunque a mucha gente le caiga mal oírlo en estos momentos, Sí, claro. pasan cosas como en Venezuela, que el día de mañana amanecemos y dices, voy a nacionalizar Cemex. Entonces te quedas sin la inversión que realizaste. Entonces dice la OCDE y GATT, no podemos invertir en un país que al día siguiente amanece y nacionaliza la banca, que eso pasó con López Portillo. ¿Sí? Dice, adiós banca internacional, la banca es... Entonces sin esas garantías, pues a todos nos da miedo invertir, ¿no? Yo les digo que la cuestión de los derechos humanos, porque siempre me cuestionan qué tan exigibles son, digo, bueno, pues qué tan exigible es el buró de crédito. Igualmente exigible, igualmente Sí, exigible. O sea, nadie se cuestiona el buró de crédito y no tiene que ser exigible. No tienen que irte a embargar mañana. Nada más basta con que te reporten como no pagador y pues a ver quién te presta. Claro. ¿No? Igual funcionan los derechos humanos, ¿no? Si no das garantías de que mañana mis trabajadores estén trabajando, sí, porque no sean detenidos arbitrariamente, y más allá que no me quites mi inversión, sí, que no me congeles cuentas bancarias sin un procedimiento que dé seguridad, entonces no voy a invertir en tu país. O sea, podríamos decir, como entendiéndote un poco, es que el país, bueno, el Estado, garantice la calidad de vida de los humanos, de las personas, Exactamente. con democracia, con libertad de expresión, con libertad de tránsito. Hay una lista que hoy estaban publicando de derechos humanos y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estamos festejando hoy, que estamos conmemorando hoy. ¿Por qué? Porque su proclamación fue el 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué esta fecha? Pues después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Eleanor Roosevelt dice, acuña el término derechos humanos, bueno, más que derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Y empieza con una idea muy interesante que dice, todos nacemos libres e iguales. ¿Sí? En igualdad de derechos, en igualdad de dignidad. Esa es la idea básica de los derechos humanos. Entonces yo si considero a una persona igualmente libre y digna que yo, no lo puedo discriminar por cualquier motivo. O sea, por ningún motivo. No importa su edad, no importa su religión. Sí, esa es la idea de dignidad que lleva implícita los derechos humanos, ¿no? Y realmente es algo muy bonito, ¿no? Chulada. Otra es, no habrá, complementando por favor. ¿no? No habrá distinción de motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole social, política o económica. Todos tenemos derecho a la vida, nadie puede ser sometido a la esclavitud, a la tortura, derecho a la personalidad jurídica, todos somos iguales ante la ley, toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales, nadie puede ser detenido, preso o desterrado arbitrariamente, derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, a la intimidad, circular libremente, derecho al asilo, nacionalidad, derecho al matrimonio, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, expresión, reunión, a la democracia, a la seguridad social, al trabajo, al ocio, al nivel de vida adecuado, a la educación, a la cultura, al orden social y, bueno, derecho a que estos derechos no sean suprimidos arbitrariamente. Digamos que esos son los 30 derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y se puede decir que todo país que acate estos derechos universales, pues está haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, hay un texto muy interesante de Fernando Savater que dice las dimensiones prácticas de los derechos humanos, ¿no? O sea, bueno, los derechos humanos no son nada más postulados morales, no son nada más como mandamientos, ¿no? Sí, que sean nada más como aspiraciones de los seres humanos, ¿sí? Tampoco pueden ser leyes nada más, ¿sí? Sino que en la conjunción de leyes, ¿sí? De exigencia que tienen las leyes y de la cuestión de moralidad que conlleva la idea de la dignidad de las personas, es que encontramos esas dimensiones prácticas de los derechos humanos. Primero, el que cuando a un juez o a un legislador se le ocurre a un juez no, a un legislador se le ocurre alguna iniciativa legal,
alguna iniciativa de ley, tiene que voltear a ver qué derechos humanos están implícitos. Cuando un juez tiene que dictar una sentencia, tiene que ver qué derechos humanos están implícitos para no afectarlos. Esa es una dimensión de los derechos humanos. La otra es, decía, como piedra de toque, ¿no? Vamos a saber qué orden jurídico se puede calificar como civilizado o no, a partir de si respeta o no derechos humanos, ¿no? Y hay civilizaciones que nos pueden parecer bárbaras, ¿no? En la medida que no respeta derechos humanos. ¿Sí? Pues está muy interesante, Marta. Oye, me gustaría preguntarte, además de que te pueden encontrar aquí en La Opinión, te vamos, por supuesto, a ofrecer, ya te invitamos a participar en este colectivo A Opinión, pero también preguntarle a la gente, bueno, que le puedas comentar a la gente que quienes quieran contactarte por si tuvieran alguna duda o quieran ampliar esta información, ¿en dónde te pueden localizar? Bueno, yo estoy en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, soy secretaria de acuerdos y bueno, las oficinas del tribunal, como cualquier oficina pública, está abierta en general a cualquier persona. ¿Sí? ¿Y si solo quieren el Face? Ah, sí, Face. Estoy como Marta Dávila. Ah, muy bien, como Marta Dávila, sí, por Marta supuesto. Dávila. Pues Marta, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Podríamos seguir en esta charla muchas horas, pero Jesús Alonso es un poderoso tirano que no respeta nuestro derecho a poder chacotear. Seguir hablando. Y por supuesto, agradecerle a usted su valioso tiempo de acompañarnos en su espacio A Opinión, en el que, por supuesto, el día de hoy estamos conmemorando un tema tan importante como los derechos humanos. Y esperemos que no solo sea de un día, que sea de todos los días, ¿no? Sí, es muy importante, digo, que aquí el tiempo ya no nos dejó, pero es muy importante hablar de la contraparte, que son los deberes humanos, ¿no? Es algo que siempre me gusta tocar, que está incluso en algunas declaraciones, como por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del ciudadano, de las personas, y esta declaración habla de los deberes humanos. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene una parte de deberes, y esos deberes son bien importantes, porque en la medida en que las personas cumplimos nuestro deber, bueno, pues los demás derechos se ven colmados, ¿no? No habría violación alguna si todos cumpliéramos con nuestro deber. Entonces es un tema del que me gusta platicar más, la verdad. Bueno, pues ya lo sabe, próxima columna de Marta Dávila es sobre los deberes. Deberes humanos. Deberes humanos, no se lo puede perder en su A Opinión, y como siempre recordarle que mañana tenemos una cita.